Apreciados estudiantes, bienvenidos al hoy de la unidad 3 del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social, las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. Para dar inicio a este hoy tenemos que definir qué es la violencia simbólica. La violencia se encuentra estrechamente relacionada con los conceptos y las prácticas de poder e ideología en un constante proceso de amalgamiento en la que la suerte de actuaciones violentas o aparentemente no violentas se configuran y se realizan a partir de relaciones de poder en donde los actos y circunstancias de dominación de un grupo hegemónico son mucho más que un mero fenómeno de imposición coercitiva o forzada. Así, la violencia, en especial aquella que se refiere al ámbito de lo simbólico, es una práctica que se deriva del consenso, es decir, de los constantes acuerdos entre los diferentes grupos que dan por sentado, naturalizan, moldean y aceptan las reglas, normas, valores, comportamientos e imaginarios que configuran y delimitan tal universo social. Así entonces pensar en términos de la violencia en una sociedad que parece haberse constituido desde sus mismos inicios a partir de la guerra, el conflicto, la intolerancia, la inequidad, el desconocimiento y la descalificación de la alteridad, parece ser algo de lo más normal. Más aún cuando los medios vuelven un espectáculo, la barbarie, a modo de extensión de la propia acción, el drama y la ciencia ficción que se proyecta por las grandes compañías cinematográficas y que son ampliamente popularizadas y aceptadas por todos nosotros. Se ha normalizado de esta manera la violencia como medio para relacionarnos en la cotidianidad y rara vez nos preguntamos qué tanto impacto ha llegado a tener nuestra propia configuración como sujetos toda esa violencia que consumimos. Y es peor aún el hecho de que, lejos de agostarse la cuestión allí, hemos tendido a creer y a reducir y a simplificar la violencia únicamente como actos físicos que se realizan mediante el uso de la fuerza y cuyo fin es conseguir y dominar y someter a otros mediante el ejercicio impositivo. Así entonces, es necesario hacer énfasis en el hecho de que más allá de la violencia reducirse a una serie de actos físicos, es justamente una yuxtaposición continua de eventos simbólicos que a modo de diáspora se dispersan desde y hacia todas direcciones. Es decir, que la violencia no es perpetrada exclusivamente por una clase o un grupo considerado dominante en contra de otro grupo considerado el de los sometidos o dominados, sino que la violencia está estrechamente relacionada con el poder. No juega en una jerarquía lineal de autoridad, dado que el poder, entendido como una multiplicidad, no emana de una sola fuente o lugar de poder estatal o poder gubernamental o poder militar o poder legislativo, etcétera, sino que adopta una serie de características que se producen y se reproducen en el contexto social. Así entonces, la violencia como acto negativo ha sido un factor determinante en la configuración de los imaginarios identitarios, así como en las subjetividades de civilizaciones y sociedades durante siglos. Así, la configuración de nuestras subjetividades está estrechamente relacionada con la violencia, especialmente con los procesos ideológicos que genera una violencia simbólica de modo constante e inacabado y que produce y reproduce procesos de configuración de identidades y subjetividades. ¿Cómo opera entonces la violencia simbólica para que estemos en un proceso de generación de identidades y que ella pueda ser exitosa en este sentido? El sistema de desigualdades y de dominación actúa como un poder simbólico que construye la realidad, que tiende a establecer el sentido inmediato del mundo y que es ejercido por el dominador cuando el dominado ni siquiera lo nota. Así entonces, el orden simbólico es, por lo tanto, el conjunto de instrumentos y mecanismos de conocimiento y de comunicación que hacen posible ese consenso y que los acuerdos sobre los sentidos del mundo social lo legitimen, lo reproduzcan de manera ideológica en el orden social en el que impera.
Así entonces nos vemos atravesados por una fuerza impactante que impacta a los cuerpos y a todas aquellas acciones que nosotros como hombres y mujeres llevamos a cabo a través de él y que reproducimos como conjunto de especificaciones a cada género y como parte de la cultura. En este estado de marcación, el género es la naturaleza de regímenes de sexualidad impuestos a través de la repetición de determinados actos que legitiman divisiones binarias de género, indicando así que las acciones son o no atinadas y adecuados para un cuerpo o para otro. Ya desde hace mucho tiempo, técnicas como el arreglo físico, como las vestimentas, como el qué debo usar y el qué no debo usar, son dispositivos de distinción que evidencian aquellas expresiones que hemos interiorizado para adoptar al cuerpo como ser único y hacer el único argumento de superioridad de unos sujetos sobre otros, produciendo así jerarquización y segregación social, legitimando relaciones de dominación con respecto al carácter de género, de raza, de clase, de condiciones de discapacidad, etcétera. Así entonces podemos entender cómo en la violencia simbólica y en la configuración social de ella, la inferioridad femenina se ha tomado como un evento natural, inherente al género femenino y desde hace muchos años, de tiempos antiguos, se ha elaborado un discurso simbólicamente violento donde la debilidad, la fragilidad y la incapacidad de las mujeres han sido interpretadas como seres en estado de minoría mental a las que se debe proteger y cuidar. Tal discurso ha sido fortalecido con la adopción de modelos de comportamiento y vestimentas que nos hacían todavía más inútiles y por tanto siempre hemos sido seres dependientes de otro opuesto, fuerte, capaz y que nos está representando. Así entonces, la imagen masculina del padre, el hermano o el marido han cobrado relevancia importante a la hora de definir a una mujer y lo femenino. En este estado de sexismo se ha consolidado en todas las acciones de la vida cotidiana, agrupadas en una especie de dicotomía entre lo público y lo privado, que durante mucho tiempo relegó a las mujeres al ámbito de lo privado, desde donde eran invisibilizadas y no tenidas en cuenta. Así entonces, este discurso, aunque se ha venido transformando, aún persiste el sexismo y continúa produciendo diferencias basadas en la exclusión a razón del cuerpo de las personas, como si el asunto del género se llenara con simples explicaciones de carácter biológico de lo que es masculino de otras identidades que no lo son. Así entonces, la diferencia sexual, al ser la base que ha presupuestado y ha permitido el establecimiento de las subjetividades, como en el campo de lo femenino y lo masculino, ha convertido el género en un filtro por donde pasa nuestra percepción de la cultura, así como de los mundos político, social, religioso y económico en nuestra cotidianidad. Y es a partir de aquellas esferas que el individuo lleva a cabo el proceso de la configuración de identidad a lo largo de toda su vida, el cual se expresa a través de las acciones que lleva a cabo y de los objetos que consume, tornándose en un lenguaje que es hablado, comunica, ya no solo a través de la palabra, sino con gestos, por medio del cuerpo y sobre todo lo que se coloque y de la manera en que se exprese y que haga visible su subjetividad. Entonces, ¿por qué la violencia simbólica configura identidades y subjetividades? Es común y considerado normal en sociedades como la nuestra que desde la más tierna infancia se nos conduzca a adquirir una organización interna de ciertos patrones de comportamiento que funcionan a modo de parámetros socioculturales a la hora de constituirnos una identidad como sujeto. Tales patrones de comportamiento se encuentran fuertemente atravesados por una configuración de género que suele clasificarse como un amplificador social de la propia estructura sexual. No es extraño entonces
que en más de una ocasión hayamos escuchado en casa de boca de nuestros propios padres más de un reproche hacia algún hermano a través de frases como los hombres no lloran, las que lloran son las niñas, o aquella muy conocida y bastante arraigada en la cotidianidad del hogar, con ese pelo largo parece una mujercita, entre otras. Frases como estas, acompañadas de códigos de comportamiento adecuados que se enseñan en las instituciones escolares a los niños y niñas, se establecen y se transmiten como estados naturales de la inscripción del género, en medio de categorías binarias, hombre, mujer, por lo general opuestas, femenino, masculino, enmarcando un valor excluyente y por tanto despectivo, agresivo y violento, especialmente hacia todo lo femenino y lo que no es masculino, de la diferencia sexual. Es sobre tal valor excluyente de la diferencia sexual que se han naturalizado y se han normalizado en la cotidianidad los canales y comportamientos hacia la violencia simbólica, dando como resultado unas configuraciones específicas del género y de las subjetividades propias a partir de las cuales juega un papel preponderante el género y se juzga lo femenino como equivalente a debilidad o fragilidad y por tanto la connotación opuesta en negativo de lo que sí debe ser como lo masculino y como la fortaleza. En este sentido, la diferencia sexual es excluyente y sobre la base de tal diferencia sexual y de género es que hemos fundamentado desde la antigüedad el sistema de desigualdades sexuales en razón a las diferencias biológicas, generando un estado de subordinación política de la mujer con relación al hombre y de todo aquello que no sea masculino y que se comporte como lo femenino. Tales diferencias biológicas sexuales entre ambos géneros obedecen a una construcción social que tiene origen en los principios de la razón androcéntrica que han legitimado un proceso continuo de dominación masculina a través de la reproducción de discursos hegemónicos en la dirección de instituciones tales como la familia, el sistema escolar, la iglesia, los medios de comunicación y el Estado. No existe una subjetividad única, tenemos que ser conscientes de eso, sino múltiples subjetividades que se configuran desde una multiplicidad de tiempos y lugares históricos, así como a lo largo de la vida del ser humano. De otro lado, tales subjetividades no están dadas como hechos y de una vez y para siempre, pues no son elementos en un orden natural, sino que son construcciones sociales. Más bien resultan de un proceso constante de reconfiguración a partir de los discursos que además ideológicamente hemos validado en un contexto histórico determinado, en los que se afinca el orden de lo social, lo simbólico y permite la legitimación de ciertos códigos y valores en detrimento de otros. En este caso, en una sociedad patriarcal, blanca y masculina, en detrimento de lo femenino y de lo que no encaja en ese modelo. La violencia sí no es solo un factor de destrucción. Al contrario, actúa como un canal o vía inacabada de agenciamiento de la subjetividad en una sucesión constante e interactiva, no en la destrucción, sino más bien en la deconstrucción simbólica, que junto con otros elementos opera como reconfigurador del ser, las identidades y las subjetividades. En este orden de ideas yo me pregunto y les pregunto a ustedes, apreciados estudiantes, ¿qué papel juega entonces la violencia simbólica en la configuración de las subjetividades femeninas y masculinas? ¿De qué manera se expresan tales factores de violencia simbólica como actos configuradores en el medio de un proceso constante de interacción en la norma social? La respuesta a estos interrogantes nos tiene que convocar a llevar a cabo una exploración de carácter arqueológico de lo cotidiano, es decir, a tratar de entender de dónde surgen, en dónde tienen lugar y en dónde se reproducen sin ningún filtro, una serie de acciones que desde múltiples direcciones se acercan, se mezclan, se fusionan, se yuxtaponen, se colisionan
y entran en estados de permanente lucha y disputa, para que finalmente logren sedimentarse, dando así forma y sustrato ideológico a nuestro universo social, a la producción y reproducción de identidades y subjetividades. Apreciados estudiantes, estas son las referencias bibliográficas de las cuales podemos ver cómo operan las violencias simbólicas, las violencias físicas en la configuración de identidades y subjetividades. Espero que este pequeño hobby les sirva como fundamento para la realización de las actividades de esta unidad 3. Muchas gracias.